En cuanto a la coordinación interna, pues bueno, de toda esta variedad de ONGs, como decíamos, trabajando en diferentes provincias, en diferentes niveles, en diferentes programas, pues han surgido iniciativas para intentar buscar elementos mínimos, ¿no?, de coordinación en común. Y en Mozambique hay varias experiencias. Una coordinación entre las ONGs internacionales, que es una red que se llama NAIMA, que tuvo su origen en ONGs que trabajaban exclusivamente en la problemática del HIV y el SIDA, pero que se ha extendido a la coordinación ya de ONGs en salud, en términos generales. Es una ONG es una red que aglutina 60 ONGs internacionales. Hay una gran variedad de redes de ONGs también locales. Aquí yo he puesto algunas, que es Monaso, Matram, Rensida, Ecosida, pero que todas tienen su origen en proyectos de SIDA. No trabajan en otros aspectos. Recientemente, el año pasado, se creó el primer observatorio del presupuesto, que creo que es una muy buena iniciativa también. Pero bueno, en definitiva, como podéis ver, tanto la propia coordinación de las ONGs internacionales como de las nacionales, de alguna forma está condicionada por el origen de los fondos. Es decir, al tener fondos muy focalizados a las grandes enfermedades, tenemos ONGs muy especializadas en esas enfermedades, por lo tanto tenemos redes muy especializadas en esas enfermedades y, como se decía antes, tenemos un intento de incidencia política también muy focalizado en esas enfermedades. Entonces, un poco una cadena que deriva del propio origen del financiamiento, ¿no? Las ONGs hicieron, como comentaba la doctora Gertrudis, un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud para elaborar un código de conducta, un documento que estableciera algunos elementos comunes de la coordinación. Fue elaborado en el 2006, fue renovado posteriormente en el 2009 y establece algunos principios básicos, compromisos y metodología de trabajo para mejorar la coordinación. Es una primera, podemos decir, declaración de intenciones y está muy basado en los principios de la Declaración de París, ¿no? Mejora de la apropiación, armonización, alineamiento y prestación de información, ¿no? Mutua responsabilidad. Aquí yo sí quería destacar que el Ministerio de Salud, yo creo que de una forma bastante acertada, fue un poco más allá de estos principios muy teóricos y, por ejemplo, condicionó en el propio Código de Conducta, las ONGs que lo firmaron, que al final fueron casi 50 ONGs, que cualquier intervención de una organización no gubernamental superior a $1 millón estaban obligadas a cumplir con las prioridades del Ministerio en el ámbito, por ejemplo, de la expansión de la red, es decir, de construcción de infraestructuras que mejorasen las coberturas sanitarias de la población, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen ejemplo de cómo, a partir de un documento, podemos decir, muy teórico, se pueden llegar a concretar, ¿no?, estrategias y condicionar, ¿no?, de alguna forma que esos fondos verticales se vayan de alguna forma horizontalizando y respetando las propias las prioridades internas del país, ¿no? Las ONGs, además de coordinarse con el Ministerio, se coordinan también en el marco de esta plataforma que antes he citado, que es el SWAP, a través de un grupo específico de trabajo, ¿no? Es un grupo en el que hay representantes del propio Ministerio, de las ONGs, de las Naciones Unidas y de otros donantes. Aquí podemos ver un poco cómo se estructura esta plataforma de coordinación desde el nivel más operativo, que serían los grupos de trabajo, mediante pues, los asesores y técnicos especialistas de salud, a los jefes de la sección, que se coordinan ya a nivel de lo que se llama el grupo de donantes, y después las reuniones ya, digamos, de alto nivel, que se realizan entre los donantes, en este caso representados por embajadores o jefes de cooperación, y el propio ministro de Salud, ¿no? Esto es una estructura muy, muy institucionalizada en Mozambique, que ya con una larga trayectoria y que ha tenido, digamos, frutos positivos, aunque desde nuestro punto de vista empieza a estar bastante ya estancada. Vamos a ver después eso en los aspectos, digamos, que creemos que se podrían mejorar. En resumen, aspectos positivos. Pues bueno, existen ya canales de comunicación oficiales entre la sociedad civil organizada, el Ministerio y los donantes, que en otros países africanos todavía eso no se ha creado. Se han definido normas, procedimientos, formatos de prestación de información, informes, encuentros anuales y otros mecanismos de coordinación que se han consolidado con el tiempo. Hay una coordinación interna entre las ONGs internacionales y coordinación entre las nacionales. No quiere decir que haya una coordinación entre las ONGs internacionales y nacionales, ¿vale? O sea, hasta ahora tenemos redes
digamos, separadas de actores, y de hecho uno de los pasos futuros sin duda sería buscar esa integración con la propia sociedad civil local. Y hay una promoción teórica, podemos decir, de los principios de la Declaración de París, ¿no? Aspectos negativos, como siempre, la lista es mayor que los positivos. Y una, y muy importante, es que la coordinación de los actores, que pasa primero por la coordinación entre las propias ONGs, es muy difícil porque hay pues puntos de vista muy diferentes de lo que es un sistema nacional de salud. Es decir, evidentemente una organización que tenga un origen, pues en este caso pues de Barcelona o de otras, quizás de otros países europeos, identifica, tiene visualizado lo que es un sistema nacional de salud, la prestación de servicio público, etcétera, y vamos a sentarnos en una red frente pues a 40 instituciones estadounidenses que tienen evidentemente otro punto de vista de lo que es el Sistema Nacional de Salud. Entonces, llegar a consensos, acuerdos para plantear esos temas de forma común, como en bloque, digamos, al Ministerio de Salud, es prácticamente imposible. Hay algunos ejemplos, pues eso, entre el apoyo más horizontal a nivel de sistemas de apoyo a fondos más verticales, la propia, por ejemplo, el propio uso del sistema de información sanitaria, que pues hay ONGs que entendemos que tenemos que hacer uso de los sistemas nacionales, hay ONGs anglosajonas que consideran que el sistema de información sanitaria no funciona, que hay que crear sistemas paralelos para tener datos, ¿no? Pese a debilitar quizás el propio sistema nacional. Es decir, hay todo un debate que impide realmente la consecución de acuerdos. Otro punto yo creo que se debería mejorar es que la ayuda actualmente, la propia estructura que crearon los donantes, las ONGs también, y replicó un poco la estructura del propio gobierno mozambiqueño, en el sentido que estaba muy centralizada, y eso ha provocado de alguna forma que se mimetice el trabajo de la cooperación de los donantes con esa estructura centralizada, quizás también heredada del régimen, en el caso de Mozambique, de la época colonial. Eso provoca que haya muy poca incidencia de todos esos acuerdos, en el caso de que se lleguen, etcétera, en los niveles realmente operativos, ¿no? Que es el nivel provincial y el nivel distrital, que es quien realmente ejecuta las políticas de salud. Y además en Mozambique, al igual que en otros países africanos, se está empujando políticas, ¿no? Se están promoviendo políticas de descentralización, de desconcentración, que por primera vez son políticas locales, digamos nacionales, que van más rápido que la propia descentralización de la ayuda, ¿no? Entonces ahora estamos en una situación en la que un distrito, que es digamos la unidad administrativa más cercana a la población, tiene una serie de competencias que le permiten gestionar fondos, etcétera, cuando los propios fondos que estamos apoyando a nivel de donantes siguen estando muy centralizados a nivel central, ¿no? Entonces, esa centralización sin duda tampoco ayuda a mejorar la coordinación. Hay todavía una gran diferencia entre los fondos que podemos llamar verticales, que son todos, en Mozambique se entiende, fondos que no están dentro del presupuesto del Estado, que siguen siendo bastante superiores a los fondos que los donantes apoyan o contribuyen a través del presupuesto del Estado, ¿no? Aquí vemos los datos del 2001 al 2008 y cómo esos fondos, bueno, pues han disparado a partir del 2007 con la entrada sobre todo del PEPFAR y de las sucesivas rondas del Fondo Global. Esto es lo que comentaba de los fondos. En definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Lo que comentaba antes, que el origen condicionado de los fondos está fuertemente condicionando la propia coordinación de los actores. Además, estamos hablando que cuando se crean este tipo de redes, como he estado antes explicando, internacionales o locales, todavía son estructuras muy débiles y que tienen las redes por sí una gran dependencia de fondos externos para mantener la propia estructura. Es decir, que todavía no hay un nivel, también por el propio nivel de desarrollo del país, de independencia de esas propias redes. Y después, por último, a nivel de aspectos, digamos, que se deberían mejorar, es que la propia gestión del SWAP, que en su día quizás pues trajo muchos buenos resultados, actualmente implica pues un número muy elevado de reuniones, de gestiones y
es muy difícil que la participación de la sociedad civil se pueda encajar en ese ritmo frenético de encuentros, de grupos de trabajo, de encuentros con embajadores, etcétera. De forma que al final lo que pasa es que la sociedad civil se va descolgando de ese mecanismo de coordinación tan complejo, ¿no? Y queda un poco desligado a nivel de acuerdos, etcétera.